Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Les saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy emocionante, pues hablaremos sobre el levantamiento zapatista de 1994. Una mirada a 30 años de ese acontecimiento histórico tan importante que aún sigue con vida. Para ello hemos invitado al maestro Raúl Romero de la UNAM, pero antes de entrar en conversación con él, vayamos al Ajolote Rapsódico, donde escucharemos una de las declaraciones de la Selva Lacandona. Axolotl, ¡vamos! La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quien es regalo de la muerte, para quien está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y a gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestro gobierno es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone el olvido. Nuestra lucha es por la patria y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjera. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Cuarta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En voz de Pescador de Chico.
Es emocionante escuchar esta declaración de nuestros amigos zapatistas, ¿verdad, Axolotl? Y me simbra todo el cuerpo y me hace sentir como que todos tenemos esos mismos sueños. ¿No es así? Pues mira, ¿qué te parece si vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es el ajolote concienzudo, y les presentamos a nuestro invitado del día de hoy? ¡Vamos! Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo. Pues como lo dijimos al inicio, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del maestro Raúl Romero Gallardo. Él es sociólogo y maestro en estudios latinoamericanos también por la UNAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y durante más de 15 años fue colaborador académico del doctor Pablo González Casanova. Trabaja temas de derechos humanos, luchas y territorialidades y también es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es columnista en diversos periódicos, entre los que destaca La Jornada, Rebelión y Agencia Latinoamericana de Información, y es coautor del libro Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías, publicado por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS en 2023, entre muchas otras actividades. Mi estimado maestro Raúl, un gusto tenerte aquí a tu programa Los Soñadores de Xico. Axolotl y yo estamos muy contentos y pues ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, pescador, un gusto estar aquí con ustedes conversando y dialogando sobre este tema tan importante. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y pues si quieres, mira, aquí Axolotl, fíjate que Axolotl él es muy estudiosito y se puso a investigar, ¿verdad? Quería darle una introducción a nuestros radioescuchas, a nuestros demás ajolotes que nos escuchan, y quería como nada más unos recordatorios de que ¿por qué hablar de zapatismo y todo eso, ¿verdad? La madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, tomó 7 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, etc. Los zapatistas, vestidos de pantalón verde militar, pasamontaña color negro y un fusil muy básico, son indígenas mayas de los pueblos de Celtal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, que estaban cansados de siglos de explotación y pobreza, ¿no? De hecho, el texto que escuchamos al inicio, pues justamente nos recuerda muy bien todas esas demandas que tenían en ese entonces, en los 90s. A decir de varios periodistas, la orden del gobierno de esa época era acabar con el EZLN. De hecho, hubo una serie de combates armados en el que murieron muchas personas. Posteriormente hubo un acercamiento para tratar de establecer un diálogo, el cual pues tuvo muchos caminos y que obviamente derivaron en los famosos acuerdos de San Andrés, donde participó don Samuel Ruiz como mediador. A decir de don Raúl Vera, que era en ese entonces un obispo auxiliar que estaba trabajando de la mano con Samuel Ruiz, los zapatistas intentaban frenar un proceso que ya está en todo el país: la incorporación de México a las políticas de libre mercado y la injusticia en el manejo de los derechos humanos. Durante el proceso de paz, como miembro de la Comisión Episcopal y después como coadjuntor de Samuel Ruiz, dice Raúl Vera, conocí un gobierno frío, desinteresado en la injusticia y bienestar de los pueblos indios, que tuvo como única forma de solucionar el conflicto el envío de las Fuerzas Armadas y el fomento de la paramilitarización, es decir, la vía violenta. Pero también, hay que decir, es sabido que el EZLN estuvo integrado por catequistas e integrantes de las comunidades eclesiales de base de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como un puñado
de integrantes de otros grupos guerrilleros que habían sobrevivido en las persecuciones que hubo en los 70s en nuestro país. En fin, eso como para recordar un poco a nuestro auditorio. Muchas gracias a Xolotl, siempre haciendo un buen trabajo. Y pues nos gustaría preguntarte, mi querido Raúl, ¿cómo viven los zapatistas hoy? ¿Quiénes son esos zapatistas? ¿Cómo es su forma de gobierno que hoy tienen? Porque antes tenían esto que de las juntas del buen gobierno, que los caracoles, pero hoy ¿cómo están organizados? ¿Cómo viven su vida como normal y cotidiana? Bueno, muchas gracias, Pescador. Xolotl hizo un estupendo trabajo. La verdad es que he logrado resumir muy bien una larga y compleja historia. Mira, esta historia que ustedes cuentan bien, en paralelo tiene otra historia también, que es la de las bases civiles del zapatismo, ¿no? La mayor parte de los trabajos académicos, periodísticos, mediáticos, se concentran en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene además sus bases de apoyo, ¿no? Que es decir, familias que no son parte de la estructura militar, sino que son quienes sostienen territorialmente y quienes se convierten en gobierno a partir de 2003. ¿Qué sucede? Como ustedes lo narran muy bien, el zapatismo le apuesta primero a la vía armada, no como principal opción, sino como la única opción que les queda para sobrevivir, ¿no? Dicen, estamos muriendo, siendo asesinados por los caciques, por sus paramilitares, por enfermedades. Tenemos que hacer algo para que volteen a vernos, para reclamar justicia, y se levantan en armas el 1 de enero del 94. No es una decisión de un día para otro. Tardan por lo menos algunos años en tomar esa decisión, y tardan por lo menos 10 años, desde su formación en el 83 hasta su aparición pública en el 94, pues son prácticamente 10 años de trabajo organizativo y de ir creciendo hacia adentro de las propias comunidades indígenas. Después del 94, dicen, ellos tienen un primer periodo, que es un segundo periodo, digamos, si el primero va del 83 al 94, el primero del 94, el segundo sería del 1 de enero al 12 de enero del 94, que es básicamente los días de guerra, los días más intensos de guerra, que afortunadamente millones de personas en México y también en el mundo se levantan exigiendo paz, alto al cese al fuego, y pues el gobierno de Salinas se ve obligado a declarar un cese al fuego de la guerra de alta intensidad, ¿no? Continúa la guerra de baja intensidad, la guerra de contrainsurgencia, continúa, y esa continúa hasta el día de hoy, 2024, ¿no? Luego viene una siguiente etapa, que es la de las negociaciones, que va del 12 de enero del 94 hacia por lo menos 2001, ¿no? Que son acuerdos de San Andrés, firmas, traiciones, el gobierno de Zedillo firmando, pero al mismo tiempo traicionando y mandando a detener a la comandancia, ¿no? La gran marcha de 2001, que es la marcha del color de la tierra, donde los zapatistas, junto con sus principales aliados, el Congreso Nacional Indígena y miles y millones de personas en todo México, salen a exigir sí al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que tenía como punto fundamental, apenas había firmado los acuerdos de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, ¿no? Pero que tenía como principal punto de discusión el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, ¿no? Y eso va a ser clave porque veamos, eso les permitirá comenzar a ser reconocidos en sus lógicas culturales y de gobierno. Pero eso abría también la puerta para el reconocimiento de su autodeterminación territorial, ¿no? O sea, cuando los pueblos zapatistas exigían para todos los pueblos indígenas el reconocimiento como sujetos de derecho público, en el fondo también venía la idea de reconocimiento de su autodeterminación territorial. Eso en 2001 era profundamente subversivo, aunque parecía algo legislativo solamente, constitucional, era profundamente subversivo porque al mismo tiempo estaba en confrontación con todo este modelo neoliberal que desde el 1982 se venía imponiendo en México y que precisamente lo que estaba enfocado en el despojo de territorios, ¿no? O sea, si uno voltea a ver las gráficas que han salido en distintos periódicos, estudios, solo de 2000 a 2012, es decir, durante el gobierno de Fox y durante el gobierno de Calderón, se extrajo más oro
en México que durante la colonia, ¿no? Entonces, volteas a ver de los 80s hacia los 2000s, ¿qué fue lo que el neoliberalismo vino? Vino sí por la desestructuración del Estado, la privatización de ciertos sectores, pero vino principalmente por recursos naturales, ¿no? Agua, petróleo, minerales. La reforma del 92 al artículo 27 constitucional, la reforma a la tierra, ¿no? Que justo significó desestructurar la gran herencia de la Revolución Mexicana con su historia agraria, ¿no? Fue precisamente esa lo que hicieron los zapatistas, ¿no? Entonces, hacia el 2001, cuando todo el Estado mexicano, con todos los partidos políticos deciden no cumplir los acuerdos de San Andrés porque se oponía al modelo neoliberal que muchos de ellos defendían y siguen impulsando con otros discursos, lo que el zapatismo hizo fue ir a declarar sus autogobiernos, ¿no? Es decir, se acabó la fase de diálogo y ahora entramos a la fase de... Dicen, hubo un tiempo de pedir, hubo un tiempo de exigir y ahora estamos en un tiempo de ejercer, ¿no? Pedimos, exigimos y cuando el Estado no reconoció, se fueron a ejercer su autonomía de facto, ¿no? Y entonces de 2003 hasta el día de hoy, ellos se han mantenido en una autonomía que les ha permitido administrar o gestionar sus territorios. El subcomandante Moisés, que es el vocero del STLN, nos ha sido muy claro y dice... con la recuperación de las tierras surgieron dos procesos interesantes. No solo el ejército zapatista le quita las tierras a los caciques, a los hacendados y se las regresa a las poblaciones indígenas, sino que al mismo tiempo las poblaciones indígenas comienzan a recuperar y a fortalecer sus formas tradicionales de organización comunitaria, ¿no? Y entonces vuelven a la idea del consejo indígena, vuelven a la idea de la autoridad del trabajo por encargo, ¿no? O sea, vuelven a todas esas estructuras que son alternativas y que son históricas y que han funcionado muy bien para mantener la cohesión comunitaria. Pero al mismo tiempo ahora tienen también tierras. Es decir, todos estos indígenas que antes vivían explotados en condiciones de semi-esclavitud, ahora tienen tierras con las cuales construir su propio proyecto comunitario. Entonces, lo que sucede es se refortalece la estructura comunitaria, la estructura indígena de las comunidades y al mismo tiempo se da una base económica para que ellos puedan construir sus escuelas, sus hospitales, ¿no? Sus centros de gobierno, sus teatros, sus cines, ¿no? Entonces, toda una estructura, cuando uno va a las comunidades zapatistas, es muy fácil distinguir cuál es la comunidad zapatista y cuál no es comunidad zapatista, ¿no? Las comunidades zapatistas tienen un hospital, tienen ambulancias, tienen alumbrado, tienen sus propias cooperativas de café, tienen sus propias cooperativas de transporte, ¿no? Y una ve a las comunidades... En las comunidades indígenas zapatistas está prohibido el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y uno va a las comunidades indígenas no zapatistas y el alcohol ha sido una forma de dominación de las sobre las poblaciones, ¿no? Muchos de los programas sociales, el día en que se entrega el dinero del programa social, uno ve a las comunidades indígenas no zapatistas alcoholizadas completamente, ¿no? Hay un programa social ahora que se llama Sembrando Vida, donde en las comunidades zapatistas se le conoce como sembrando latas, porque cuando las familias indígenas no zapatistas recogen el dinero de este programa social, inmediatamente lo que hacen es ir a comprar cerveza directamente, ¿no? Mientras en las comunidades indígenas no se da ese consumo de alcohol. No es un debate moral, no es un debate prohibicionista, sino es un debate político sobre lo que ha significado el consumo de alcohol en las comunidades como una estrategia de dominación política para mantenerlas sometidas y sobre todo pues endeudadas con esta idea, ¿no? Entonces es muy fácil identificar y lo que ha sucedido, bueno, por lo menos de 2003 hasta 2023, las comunidades zapatistas pasaron 20 años con su forma de organización, como tú bien la llamas, los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno, que fue, ellos dicen, una primera escuela de la autonomía zapatista, ¿no? Es decir, una primera forma en la que ellos pasaron de la guerra de las armas a construir vida y pasaron a cimentar su autonomía. La valoración que ellos tienen hasta 2023 es que Chiapas y México y el mundo cambiaron por completamente, ¿no? De lo que vieron ellos en 2003 a lo que ven en 2023 cambiaron por completo. ¿Qué ven? Uno, primero, la degradación ambiental, ¿no? La crisis ecosocial que se está viviendo en todo el mundo y que tuvo como máximo momento la crisis del coronavirus, la pandemia por el coronavirus. Dicen, hay una crisis ecosocial, civilizatoria, diríamos algunas, que se ve reflejada en el cambio climático, en la migración forzada, desplazamiento forzado de personas por condiciones climáticas, en el aumento del nivel del mar, en el aumento de las temperaturas, en cada vez hay más incendios, en la crisis del agua, ¿no? O sea,
hay una crisis ecosocial que está ahí marcando y que es urgente, que esa es mundial y que es urgente resolverse, se está viendo por todos lados, y que esa, a diferencia de las crisis anteriores, pone en riesgo a la humanidad, ¿no? Y a otros seres vivos, ¿no? O sea, es una crisis no en el sentido apocalíptico o colapsista, sino en el sentido de decir ya hay gran número de personas. Exacto. Uno a veces piensa que el fin del mundo va a ser como en Hollywood, como Hollywood nos dice, ¿no? O sea, con zombies por ahí destruyendo todo, cuando el fin del mundo ya lo estamos viviendo de alguna manera, con este modo de vida que nos está destruyendo, ¿no? Mira, Yasnaya, Yasnaya Hilar, la teórica mije, intelectual indígena, tiene una frase bellísima que dice, que la retoma pues de otros autores, otras autoras, y dice, un mundo muere cuando desaparece una lengua, ¿no? O sea, hoy estamos hablando, si llevamos esa frase o esa forma de pensar, porque una lengua es una forma de habitar al mundo también, es una forma de simbolizarlo. Si hoy nos ponemos en una dimensión más transespecista, o sea, de decir que también reconocer a los otros seres vivos no humanos como también seres con los que cohabitamos el planeta, hay una cantidad de especies que están desapareciendo precisamente por ese cambio. Bueno, todos los primos de Axolotl están desapareciendo. Ahí Axolotl, por eso es que llegó aquí al Tupch, porque viene huyendo del exterminio, básicamente. Y como Axolotl, hay otras especies que están desapareciendo y esas especies son especies no humanas, pero también hay poblaciones humanas, pueblos originarios que están desapareciendo, ¿no? No hace mucho platicábamos con una población en un pueblo, ahora no recuerdo el nombre exactamente, el pueblo Coca, ¿no? Que ya prácticamente estaba también prácticamente en extinción, ¿no? Y que ellos estaban viendo no solo porque ya había muy pocos habitantes, sino también porque los que había menos hablaban la lengua directamente, ¿no? Entonces decía, el mundo tal como lo transmitimos a través de nuestra lengua también está desapareciendo. Entonces, si a eso lo vemos, la cantidad de personas que están huyendo de sus lugares de origen por la crisis climática, o la cantidad de personas que están siendo asesinadas por defender el territorio, entonces es una crisis global, es una crisis que nos habita en todo el mundo, ¿no? Esa es una línea, y eso te digo, una de las preocupaciones que ha puesto el zapatismo, que dice es una preocupación para todo el mundo. La otra es el problema de las guerras, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, nos recordarán quienes nos escuchan, ¿no? Estábamos pues preocupados, aislados, ¿no? Con mucho miedo, con no saber qué está pasando. Y empezamos a saber, ya incluso a tener prácticas comunitarias o un poco de convivencia con la familia, de mayor cuidado, ¿no? Y algunos bajamos de peso, ¿no? O empezamos a comer diferente, ¿no? Y acabó el encierro, porque la enfermedad sigue. Y lo primero que salimos en cuanto acaba el encierro es, ¡pum!, la guerra en Ucrania, ¿no? Y inmediatamente Rusia contra Ucrania, viviendo un episodio del mundo que no terminábamos de salir del shock que significó la pandemia cuando ya estábamos viviendo una guerra. Y no terminábamos todavía de entender lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania y ¡pum!, Palestina e Israel, ¿no? Y que es un conflicto mucho más largo, como también el de Rusia-Ucrania, pero que hoy estamos presenciando en tiempo real un genocidio, ¿no? O sea, en tiempo real estamos presenciando un genocidio del pueblo palestino, ¿no? Bajo una egolatría y una arrogancia de una élite política y una clase política de Israel, que está acompañada de grandes sectores militaristas y armamentistas que bajo cualquier pretexto están buscando exterminación. Y un aliado internacional súper bélico que es Estados Unidos, que siempre está en las mejores guerras. Y eso es lo que tú tocas, es clave, porque significa lo que significó la pandemia fue también un parón económico, ¿no? Fue un shock económico que desincentivó los mercados, aumentó el mercado farmacéutico, pero desincentivó otro tipo de mercados. La gente, bueno, se compraron muchos coches, pero coches usados, ¿no? Pero la gente dejó de ir al cine, se cerraron todo prácticamente. Digo, no por nada, perdón que te interrumpa, no, por favor. No por nada al Partido Republicano le interesa que una persona tan grande como es Donald Trump sea nuevamente candidato, ¿no? O sea, porque representa justamente esa maquinaria de la maquinaria armamentista.
En otro momento lo platicamos, pero hay un concepto que desde los años 60 se utiliza, que el propio presidente Eisenhower utilizó para describir, que es el complejo militar industrial empresarial, ¿no? Que es cómo el ejército norteamericano, como complejo, se ha convertido en una industria mercantil que emplea a una cantidad impresionante de gente en Estados Unidos, ¿no? Pero que además la guerra se convirtió en un negocio que reactiva la economía norteamericana, ¿no? Y también se convirtió en una industria cultural. O sea, si tú no volteas a ver las películas de Hollywood hacia los 50, 60, todo es el héroe de guerra, ¿no? Rambo, ¿no? Rescatando al soldado Ryan, todo lo que queremos ver está, no sé, la idea, la imagen esta muy típica del tío Sam, de reclutando a gente para ir a pelear a la guerra a Vietnam, no es solamente porque Estados Unidos sea una potencia imperialista, que lo es, ¿no? Sino además porque mucha de su economía está basada en la guerra, ¿no? Entonces, cuando acaba la pandemia y hay un parón económico, la forma de reactivar la economía es a través de la guerra, ¿no? Entonces, crisis climática, guerra, y en el caso particular de México, que no solo es de México, es en todo el mundo, pero que los zapatistas también identifican, es crimen organizado, ¿no? Las economías criminales se han convertido en un problema mundial, en un problema que está en la dimensión internacional, en un problema que no solo es de buenos contra malos, de mafias contra mercados legales o gobiernos, sino que es un problema que ya se ha convertido en algo que ha roto la frontera entre lo legal y lo ilegal, ¿no? O sea, el crimen organizado hoy en México, como en otros lugares de Centroamérica y del mundo, financia campañas, ¿no? Pone gobernantes, está vinculados con el lavado de dinero y por lo tanto está vinculado con los con varios banqueros, ¿no? Compra las armas, ¿no? O sea, esta investigación que hay sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? También a propósito de los 10 años, de muchas de las armas que se usaron en ese contexto venían de Alemania, venían de Estados Unidos, ¿no? Muchas de las drogas que se producen en México se consumen o que pasan por México se consumen en Estados Unidos, ¿no? Ahora la crisis de fentanilo que viene de Asia pasa por México y llega a Norteamérica. O sea, las economías criminales como una economía global, ¿no? En la que México se ha convertido en un centro clave, en un nodo clave, no solo por el tema de drogas, sino por el tema del tráfico de personas. Así es. O sea, hay una economía de muerte. Ya lo había dicho Achille Mbembe, un gran pensador camerunés, contemporáneo, está vivo y todo. Ya lo decía, hay una economía de muerte que su pulsión es matar la vida, pues así literalmente, ¿no? La necropolítica, ¿no? Sí. Como la utiliza él y que él lo plantea desde la parte filosófica, pero si lo vemos desde la parte económica, material, esta que es la parte más cruda, pero que también hay que estudiarla, en realidad estamos en una fase en la que el sistema todo lo ha convertido en mercancía. La vida, los cuerpos humanos son mercancía para la vida. Entonces, solo así uno se explica cómo hoy la frontera de Chiapas, Tapachula, ¿no? Es uno de los puntos por donde quizá no estoy seguro del dato, tendría que corroborarlo, pero quizá más gente pasa en todo el mundo con camino hacia Estados Unidos. O sea, viene gente de África que llega por Ecuador buscando entrar por ahí, viene gente de Europa, ¿no? Viene gente, o sea, entran por Tapachula buscando llegar hacia Estados Unidos y ahí se encuentran con toda una red de corrupción, de crimen organizado vinculada a instituciones gubernamentales locales, estatales e internacionales que hacen el tráfico de personas, ¿no? Entonces, las economías criminales son drogas, son personas, es lavado de dinero, es armas y está presente en todo el mundo. Pero en Chiapas tiene un lugar clave precisamente por esto, ¿no? Porque Chiapas es el punto no solo hoy donde mucha gente pasa, sino también además porque es el punto de expansión de mercado de Norteamérica hacia Centroamérica y puerta de entrada hacia Sudamérica. Entonces, en ese lugar que es clave hoy para el mundo, que es Chiapas, están los zapatistas, ¿no? Y frente a eso, frente a esta situación, cambio climático, guerras internacionales y economías criminales, los zapatistas dicen: este mundo al que estamos viviendo, al que estamos respondiendo hoy, no es el mismo al que respondimos en 2003 con los caracoles y las juntas de gobierno. Tenemos que responder de forma distinta. Y ellos cambian su estructura
ahora con una idea de colectivos, ¿no? Que es decir, todavía descentralizar más el poder, ¿no? Si los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno habían servido para organizar a las comunidades en formas de municipios, ¿no? Ahora lo que ellos están haciendo es una forma de descentralización de sus comunidades para generar pequeños colectivos que tengan sus juntas de colectivos y que desde ahí se articulen. Es decir, una especie de gobierno en red, ¿no? Una forma de gobierno desde la forma más nuclear que es la comunidad. Si antes la parte clave era el municipio, ahora la parte clave es la comunidad, ¿no? Y desde ahí tomarse las decisiones. Esto que da una capacidad, ellos lo dicen en algunos de sus comunicados, quienes quieran profundizar más, está la página de Enlace Zapatista donde está saliendo todo esto y ahí tienen un comunicado especial donde explican este funcionamiento y lo que dicen es, de esta forma nuestras bases de apoyo, nuestras comunidades tienen la capacidad de responder más rápidamente a pandemias y tienen la capacidad de responder más rápidamente a guerras, ¿no? y a amenazas del crimen organizado, ¿no? Es una forma que incluso el mercado lo ha ensayado. Si uno ve, por ejemplo, poniéndolo del otro lado, si uno ve lo que significan los Oxxos, son economías descentralizadas con una en cada esquina prácticamente de donde está. No hay una forma central, ¿no? De una empresa piramidal, sino es una forma descentralizada. Si uno ve lo que es Walmart, precisamente es eso, ¿no? Son formas descentralizadas del mercado donde se van conectando en formas de red. Es una forma que el capital ha aprendido para incrementar sus riquezas y para expandirse de forma pues de mayor forma en prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces los zapatistas ellos lo venían haciendo desde antes, ¿no? Con los caracoles y con las juntas, y ahora ven esa necesidad de transitar a esa idea, ¿no? Pero ellos respondiendo no a una necesidad de la ganancia y como el capital, sino respondiendo a una necesidad de las emergencias, como son la guerra, las pandemias y el crimen organizado. Entonces tienen una forma de descentralizar directamente a la comunidad. Es una forma que se está ensayando apenas. Es una forma en la que ellos dicen, la anunciaron apenas en diciembre de 2023, ¿no? Noviembre, diciembre de 2023 la anunciaron. Cuentan que llevan ya por ahí varios meses ensayándola y que apenas están recogiendo los resultados. No han contado públicamente cómo fue. Pero básicamente es esta la idea, ¿no? De regresar la capacidad de tomar las decisiones y de ejecutar las principales decisiones a donde pertenecen, a la comunidad, ¿no? Nuevamente a la comunidad, pero no como comunidades aisladas, sino como comunidades vinculadas, ¿no? Coordinadas y con una red de comunidades. Sí, no, sorprendente. Pues obviamente hay muchas cosas que nos encantaría seguir profundizando. Pero bueno, una de ellas quizás es como sociólogo, como conocedor obviamente de la teoría política, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho Rousseau de ver estos colectivos, esta propuesta? Es una democracia totalmente desde abajo, desde lo comunitario, desde lo local. Y también pero bueno, ya también Rousseau nos quedó muy viejito, ¿verdad? Pero o ranciero, etcétera. Hay muchos, y por supuesto, lo decíamos ahora en la presentación, porque también déjenme decirles a nuestros radioescuchas que el día de hoy se presentó el documental La Montaña de Diego Enrique Osorno, México 2023, y que muy amablemente aquí nuestro querido amigo Raúl nos compartió pues para la comunidad universitaria. Y bueno, un comentario por ahí en la presentación fue pues que justamente los zapatistas han durado más, inclusive más que la Comuna de París, han durado más que muchos otros movimientos socialistas o movimientos anarquistas, ¿no? Entonces también es algo muy interesante y quizás también algo muy curioso es este enemigo común. Hay un enemigo común que en realidad también no hay que fantasear con el enemigo, sino más bien entender la raíz del problema, y es esto famoso que decían la hidra capitalista, ¿no? Es algo que también trabajaron mucho en unos seminarios muy interesantes que trabajaron en 2015, por esos años 2015, 2016. No sé si quieras también platicarnos un poco de esto, sobre por qué si el zapatismo, ¿por qué es anticapitalista? ¿Por qué se ha declarado anticapitalista? De alguna manera ya se ha mencionado, pero no sé si quieras platicarnos un poco más. Sí, justo. Mira, es bien importante porque, o sea, si uno se va a la teoría, primero explicar eso, ¿no? O sea, cómo
la propuesta de los zapatistas, como pueblos zapatistas, obedece a un diagnóstico del mundo. O sea, su propuesta es qué estamos viendo a nivel mundial, qué estamos viendo a nivel nacional y cómo vamos a responder a nivel local, ¿no? Entonces, su propuesta no es... porque muchas veces, incluso cuando uno ve los programas de gobierno que son de 6 años, ¿no? Y el objetivo es a 6 años, ¿no? Y siempre es pensando solo en México o a nivel municipal o a nivel estatal. Y uno dice, ¿y cómo? ¿No estamos viendo que quizá Tesla, ¿no? Que prometió instalar una sucursal en Monterrey y que ahora este señor está comprometido con Trump y que amenaza con no colocar Tesla si no gana Trump y tiene el voto migrante? Entonces, ¿cómo? O sea, cuando nuestra clase política arma sus programas de gobierno, no piensa en las dinámicas globales, no está pensando en qué puede pasar aquí, qué puede pasar allá, y estos compañeros, los compañeros zapatistas, son capaces de ver lo que sucede en Ucrania, en Palestina, ¿no? Y estar viendo lo que sucede para desde ahí responder con su propuesta de gobierno. Entonces, es una propuesta que es resultado de una lectura del mundo. 2, es una forma de poner también en diálogo y medio en jaque a toda la teoría política, ¿no? O sea, porque uno voltea a ver y efectivamente es una crítica al Estado-nación, es una crítica al liberalismo político, es una crítica a la democracia formal, ¿no? Que se construye desde, si quieres, sí, desde una pequeña comunidad, ¿no? Desde pequeños ejercicios, pero que son reales, ¿no? O sea, no es la utopía de Tomás Moro, ¿no? Es la comunidad organizada realmente desde ahí haciendo un ensayo, ¿no? Una propuesta de organización de algo distinto. Y que además funciona, ¿no? Y que además, dices tú bien, ha durado más de 30 años. Yo tengo de formación una tradición marxista que reivindico, pues, ¿no? Y que muchos de mis compañeras, pues siempre tienen la Comuna de París efectivamente como un referente. Como un paraíso. El referente político. Es un mito fundacional. No tenemos forma concreta de referirnos a lo alternativo si no partimos de la Comuna de París, ¿no? Y uno voltea a ver y efectivamente dice, y la Comuna Zapatista tiene... ¿Qué hizo? Primero, expulsó al aparato represivo, que es el ejército, ¿no? Y formó su propio ejército para defenderse. Segundo, desarmó el aparato administrativo, que es decir, el gobierno, y creó su propia estructura de gobierno. Y tercero, ¿qué hizo? Apropió los medios de producción, que es decir, la tierra, y se los regresó a quienes le pertenecen, a los pobladores. Y cuarto, ha construido una forma de democracia comunitaria que hace que esa comunidad sea gobierno, sea ejército y esté trabajando directamente en los medios de producción. Entonces, pues eso es como el sueño de la Comuna de París, y es además el sueño de pasar del Estado como una etapa para redistribuir las riquezas a pasar directamente a la sociedad sin Estado, porque las sociedades se están organizando y se están distribuyendo su riqueza ahí en completa paz y concordia, ¿no? Entonces, te ayuda, y por eso los anarquistas dicen ahí es un sueño anarquista, y muchos marxistas dicen ese es un referente importante, y los trotskistas te dicen es que ellos son trotskistas, y los ecologistas te dicen ellos son ecologistas, y las feministas te dicen es que ellos son feministas, porque efectivamente además el zapatismo ha tenido la cualidad de entender que la lucha contra el capitalismo, como tú bien lo recordabas ahora, la hidra anticapitalista, la lucha contra el capitalismo, entendiendo el capitalismo como un sistema de dominación y de explotación, ¿no? O sea, el capitalismo es un sistema que se basa en el robo de la propiedad del trabajo de las personas para enajenarlo y despojarlas de sus propiedades y de su fuerza de trabajo, ¿no? Pero no solamente, también es un sistema de dominación, ¿no? Que domina sobre razas distintas, que domina sobre mujeres, que domina, o sea, es explotación económica y dominación política, ¿no? Es como un sistema que tiene distintas expresiones, y entonces, como en su forma de dominación política, tiene una estructura profundamente patriarcal, ¿no? Es decir, los hombres al centro de la organización, con esta cultura masculina de la guerra, de la violencia, ¿no? Versus, ¿no?, la cultura del cuidado, de la comunidad, ¿no?, de lo colectivo. Entonces, dice el zapatismo, también no somos solo anticapitalistas, sino también somos antipatriarcales, ¿no? Somos anticoloniales en el sentido de decir, no es que negamos a los otros pueblos, sino que
negamos a los que quieren venir a colonizarlos, ¿no? O sea, nosotros vamos a España, vamos a Europa a regresarles el abrazo a quienes nos abrazaron antes, ¿no? Pero no vamos a abrazar a quienes nos conquistaron antes, ¿no? O sea, también es una lógica de poner la lógica anticolonial, ¿no? La idea. Entonces, en esa antirracista, además, ¿no? Que reivindica la diversidad sexogenérica, ¿no? En esta película que si tienen la oportunidad de ver, véanla, explica muy bien y mucho mejor lo que estamos conversando acá, ¿no? La montaña. Fue una delegación zapatista que viajó en barco, el 421, que fue la delegación zapatista, 4 mujeres, 2 hombres y un otroa, ¿no? O sea, una persona de la diversidad sexual que podríamos llamar transgénero, trans, ¿no? Y que Silvia Marcos, una mujer especialista en el tema de género, habla del género fluido, ¿no? Y dice, en las culturas de los pueblos originarios está la figura del mushe, ¿no? Por ejemplo, en algunas poblaciones de Oaxaca, donde esta idea de lo dual entre hombre y mujer en realidad queda eliminada con figuras intermedias o con figuras que mutan de uno a otro sin necesidad de ajustarse a ese dualismo que se impone desde la cultura occidental. Entonces, desde ahí el zapatismo me parece también no solo pone su lucha contra el capitalismo como un sistema de explotación económica, sino también lo pone como un sistema de dominación política y cultural, ¿no? Sobre el que hay que luchar en sus formas de la hidra, ¿no? Sí, creo que una de las grandes virtudes, o sea, el zapatismo tiene muchísimas virtudes, pero una de las más grandes, o sea, el comunismo o el comunitarismo, el colectivismo, etcétera, la reivindicación del indígena, etcétera, muchas, pero una de las otras es que se ha ido actualizando. O sea, no es un movimiento que se quedó atrapado en los 90s, ni en el 2000, sino que también, y inclusive también, o sea, en algunos momentos se ha expuesto, en algunos momentos lo han criticado a sus altos mandos, y también han escuchado. Yo mismo me ha tocado escuchar a ciertos subcomandantes, ¿no? Del ZLN decir, no, tienen razón. Yo, la verdad, no sé nada de eso, pero creo que tengo que ir aprendiendo. Entonces también ha ido aprendiendo y bueno, en el 2017, 18, no me acuerdo, lanzó una convocatoria para hacer los campamentos de mujeres, para mujeres zapatistas, algo así, ¿no? También que fueron cientos o un poquito más de 2,000 personas, mujeres, y todas ellas se hicieron hermanas y no sé qué, muy sororal y no sé qué tanto. Entonces también muy interesante, se ha ido abriendo. Y ya más recientemente como esto que decimos del documental de la montaña, donde ya aparece pues como un protagonista de este barco a nuestra personaje de la diversidad sexual, ¿no? Que también pues, o sea, lo que quiero decir es que el zapatismo ha ido dialogando con el mundo, se ha ido actualizando, ha ido aprendiendo y son grandes maestros. No sé si tú estás de acuerdo. Y no sé si quieres también podamos ir como cerrando con esta última pregunta. ¿Qué podemos aprender hoy día las sociedades? ¿Qué podemos aprender de las comunidades autónomas zapatistas hoy? Pescador, le has dado un tema clave que me parece la conversación. El zapatismo construye su alternativa no solo de mirar al mundo, sino también de mirar al mundo hoy. Y de irlo mirando constantemente y de irlo cuestionando y de irse actualizando, como bien lo dices, ¿no? Y de estos encuentros que tú llamas de los encuentros de las mujeres que luchan, que le llamaron, ¿no? Que fueron en 2018, sí. No solo fueron un sentido de... O sea, las estudiosas del tema de género, las compañeras como Silvia Marcos, como Márgara Millán, como Mariana Mora, ¿no? Toda la red de feminismos descoloniales, que también les recomiendo que revisen sus trabajos, han reconocido el zapatismo desde 1993 con la Ley de Mujeres Revolucionarias Indígenas, ¿no? Y con el papel de la comandanta Ramona, ¿no? Y de la comandanta Susana como figuras clave del zapatismo. Lo que el finado subcomandante Marcos llamó en algún momento la revuelta dentro de la revuelta, ¿no? Es decir, como las mujeres indígenas también dijeron, pues también tenemos que hacer un cambio conforme el papel que viven las mujeres aquí adentro, ¿no? Y hicieron una revuelta dentro del zapatismo que las llevó a empujar su Ley de Mujeres Revolucionarias Indígenas, ¿no? Y
que desde ahí ha sido un referente para los feminismos, que incluso ya algunos no se llaman feminismos, sino se llaman o feminismos decoloniales, o mujeres que luchan, ¿no? O feminismo comunitario, porque también ha puesto en jaque también las visiones desde Occidente que se tiene sobre el tema del género y que ha sido preciso. Yo soy un ignorante, pero reconozco, algunas hilos que conozco ahí son prácticamente esto. Pero también, por ejemplo, el zapatismo ha sido muy claro en reconocer el papel de los movimientos migrantes, ¿no? De esto que estamos hablando, de si no solo México es uno de los puntos donde pasa mayor población, sino también cómo las poblaciones migrantes han tenido que organizarse en caravanas para lograr pasar y sobrevivir en el país. Y también las compañeras zapatistas han sido muy sensibles y han apostado mucho tiempo por los movimientos de las madres de buscadoras de desaparecidos, ¿no? Desde antes de Ayotzinapa, por lo menos yo recuerdo hacia 2006, 2007, que fue un primer encuentro internacional Mamá Corral, que fue sobre las madres buscadoras de la guerra sucia, ¿no? O sea, desde allá recordemos el cariño fraterno que también tuvieron las abuelas de la Plaza de Mayo con el zapatismo, ¿no? Que también estuvieron ahí, que hay unas imágenes hermosas sobre eso, y que ahora el zapatismo también ha sido muy sensible en entender los movimientos de las madres buscadoras hoy, ¿no? Y el peso que tienen en este papel que decíamos de la necropolítica, ¿no? O de las economías también criminales, como también la desaparición de personas juega un papel clave y que también están ahí. ¿Qué podríamos aprender del zapatismo hoy? Muchas cosas. Me parece que hay muchos elementos que nos dan, que nos dicen. Yo me quedo por lo menos con 3. Primero, entender el tamaño de la emergencia que estamos viviendo, ¿no? O sea, es una cosa clave que es en la emergencia que estamos viviendo no es una emergencia que pueda global, que pueda cualquier persona venir, por mucho que lo prometa, por mejor persona que sea, por mejor historial que tenga, no se va a solucionar desde el Estado, si no hay desde el Estado como gobierno, o desde más bien desde el gobierno directamente, si no hay una transformación social desde las bases, ¿no? Si no hay un cambio cultural, de forma de relacionarnos, de forma de sentir, de forma de consumir, si no hay ese cambio, no va a cambiar. O sea, así llegue la mejor persona con la mejor propuesta política y nos diga que va a ser la mejor o el mejor presidente, no va a suceder si no hay una base social que se cambia, y eso es un trabajo que tiene muchísimo tiempo. 2, que la política es una forma cotidiana de tomar decisiones, ¿no? Que tendríamos que hacernos cargo de las decisiones que implican el sentido de nuestras vidas. En nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra alcaldía, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país. O sea, la política no se la podemos dejar solo a unos cuantos, ¿no? O a unas cuantas, sino tendríamos que hacernos cargo de eso. Claro, es como, perdón que te interrumpa, es como el tequio. O sea, es una responsabilidad que un miembro de la comunidad en algún momento tiene que hacer, quiera o no quiera, y es un servicio. Entonces, tal vez no sepa mucho, pero va a tener que ir aprendiendo. Y tiene que ir aprendiendo. Ya cuando estén ahí, pues tienen que también asesorarse, qué sé yo. Pero es una responsabilidad comunitaria. No son dádivas, no son bonos de gasolina, no son privilegios. Que desgraciadamente, pues nuestro estado moderno está lleno, la política así lo ha entendido, como una serie de privilegios, pero que no debería ser así, ¿no? La política se ha privatizado y se ha convertido en un negocio, ¿no? O sea, hoy hay jóvenes que ven al Estado como una forma de trabajo y como una forma de ascenso social, ¿no? Como si fuera una empresa en la cual, cuando en realidad es un encargo, ¿no? Es un encargo que les está dando la sociedad, ¿no? Para que se hagan cargo de ese trabajo, y que sí tienen que tener un sueldo. Yo creo que tienen que tener un sueldo quienes hacen ese trabajo, pero entender que no es ni es una aparato para tomar decisiones individuales, ni es una forma de mantener estas personas que entran como diputados a los 20, diputado federal a los 25, senador a los 30, gobernador a los 35, aspira a la presidencia a los 40 y luego se queda como asesor de las... O sea, toda una vida sostenida o manteniéndolo la sociedad directamente, ¿no? Entonces ahí es la política privatizada, la política como privilegio y no la política como encargo, ¿no? Como tequio, como un trabajo social. Y la tercera cosa que creo que hay que aprender a los zapatistas y en general a todos los pueblos indígenas es que no estamos separados entre humanidad
y que no estamos separados, mucho menos entre humanidad y naturaleza, ¿no? Que eso es una de las cosas, una de las concepciones que nos dejó el pensamiento moderno y que sigue muy pegando mucho, y es primero esta invención del individuo, ¿no? Entonces la propiedad individual, el derecho individual, ¿no? O sea, todo centrado en el individuo, cuando en realidad el individuo como tal no existe. Lo que existe son sociedades, ¿no? Existe el sujeto siempre vinculado a sociedad, y lo que yo haga le afecta al otro, ¿no? Y lo que yo deje de hacer también le afecta al otro. Y entonces, primero hacernos cargo que vivimos en sociedad, ¿no? Y segundo, hacernos cargo que lo que hacemos como sociedad está completamente interrelacionado con la naturaleza, ¿no? Que si, pues esto que nos dejó también la pandemia, ¿no? O sea, que si alguien se come una sopa de murciélago, por decir cualquier ejemplo, una de las hipótesis que se dan, ¿no? Repercute como una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y que tenemos un vínculo ahí que no queremos. Yo te doy una clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y recientemente les pregunto, que se llama Sociología Ambiental, y les preguntaba a mis alumnos y a mis alumnas cuál era su vínculo con el territorio. Y todos pensaban, todos además la mayoría de ellos de la Ciudad de México, y todos pensaban en recursos naturales, ¿no? O sea, todos pensaban. Entonces, entender ya el territorio como recursos naturales, solamente como algo, como un recurso al que acudo para satisfacer mis necesidades, y no como una relación con lo que hay, pues eso nos hace explotable, lo hace eliminable, ¿no? Lo hace sacrificable, y entonces ahí es donde tenemos una relación difícil. Lo hace una cosa. Exactamente. Lo hace una cosa. Y bueno, eso tú lo has abordado justamente en este libro con otros autores, el libro de Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida. En uno de los apartados es justamente, bueno, me acuerdo, la parte de la crisis civilizatoria, la relación con la tierra, que es algo que tienen muy claro los zapatistas, es increíble. Y bueno, también, por cierto, brinco un poquito, pero ya para también darles algunos, a mencionar algunas cosas que creo que también les puede interesar a nuestros escuchas, es que hay unas ya narrativas también muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la película Corazón del Tiempo, bellísima. Bueno, pues el Hermann Bellinghausen hizo una obra de arte, ¿no? El sumergirse en la cultura y dejar que la cultura hable. Fue algo, creo yo, magistral. Y bueno, ahora con este documental, que también observé que una de las personas que estuvo supervisando los guiones fue Ofelia Medina. Uh-huh. Que también es muy interesante, que también siempre ha sido súper solidaria de los zapatistas, ¿no? Entonces, fíjate que nos faltó tiempo, mi querido Raúl, pero yo te quería contar también, a Xolotl y yo te queríamos contar que aquí también pasó la caravana zapatista. Aquí pasó la caravana, la del 2006. Ajá. Creo que se llamaba la otra campaña. Así es, la otra campaña. Y pasó y hubo unos discursos que se dieron en Amecameca, que se dieron en varios pueblos de por acá del Estado de México. Bueno, desde muy por allá por ¿cómo se llama? Desde muy por allá por San Mateo Otzacatipan, pasando por Sinancatepec, Xalatlac, Acazulco, Santa Cruz, Ayotuxco, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Zumpango, Teotihuacán, Ecatepec, San Salvador Atenco, por supuesto, claro. Nezahualcóyotl, Amecameca y Valle de Chalco. Antes de llegar al todavía entonces Distrito Federal. Uh-huh. Y aquí se quedaron en dos capillas, en la Capilla del Buen Camino y la Capilla de la Santísima Trinidad. A ver si después podemos hacer otro programa en un tiempecito, en un mes, algo así, que no pase mucho, y quizás platicamos un poco también de ese momento que también Valle de Chalco fue un anfitrión y fue protagonista de un momento histórico que fue la otra campaña, ¿no? Mi querido Raúl, no sé si quieras darnos alguna última reflexión, alguna otra invitación a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria, algo tú con lo que quieras cerrar este programa, esta sección. Una anécdota que es parte también de una reflexión. Yo la primera vez que me acerqué y que tuve oportunidad de acercarme al zapatismo fue a través de un concierto. Yo era un joven de
14 años, que venía bajando por la Magdalena Contreras, allá por los Dinamos, ¿no? Y que bajé a la civilización de la ciudad del Distrito Federal y me encontré con un concierto de Panteón Rococó, ¿no? Y en aquel entonces el vocalista traía una camisa con el subcomandante Marcos, ¿no? Y a mí fue la primera vez que los escuché, me gustó y me llamó mucho la atención el pasamontañas. Ya habían pasado 4 años del alzamiento, yo venía de un mundo completamente ajeno, ¿no? Y me llamó, y de ahí me vinculé. Y más tarde ahora he reflexionado que me gusta mucho el cambio que propuso el zapatismo hacia adentro de sus comunidades. Es un cambio cultural y material, ¿no? Es un cambio que les permitió tener mejor un bienestar económico, bienestar material mucho mejor, pero también un cambio cultural, ¿no? Y hacia afuera el zapatismo ha sido un cambio cultural para una generación, para muchas generaciones. Tú caminas por la calle y platicas con la gente y muchos tienen una historia que vivieron con el zapatismo, ¿no? Y muchos tienen una historia de cuando pasó por el pueblo, por su pueblo, cuando pasó por su comunidad, cuando su primo o hermano mayor se sumó a una movilización. Y es un cambio cultural que está marcado por la música. O sea, si tú volteas a ver a Santa Sabina, Panteón Rococó, Café Tacuba, toda nuestra generación que fue una generación del ska, ¿no? Que estuvo marcada por el cambio zapatista, pero que también es un cambio que llegó a las letras. Tú ves a Eduardo Galeano, tú ves a Saramago, ¿no? Tú ves a los grandes intelectuales de aquella época escribiendo, intentando dialogar con el zapatismo. Y ves hoy a los cineastas, ves tú a Diego Enrique Osorno, pero también ves a Juan Carlos Rulfo, ¿no? Y también ves a las periodistas y ves a los novelistas, a las novelistas que siguen marcados por ese cambio, ¿no? Y tanto ha impactado el zapatismo culturalmente que incluso hay quienes lo quieren reducir a eslogan y llevarlo solamente a estrategia de campaña de nunca más un México sin nosotros o mandar obedeciendo, pero que es mucho más que un eslogan, que es un cambio cultural. Yo invitar a todos tus radioescuchas, a Xolotl, que ya es un experto en el tema después de todo lo que hizo por acá, que revisen las páginas de Enlace Zapatista, que estén al pendiente por ahí de varias iniciativas que estarán saliendo a lo largo de este año y del siguiente. Se cumplieron 30 años el año pasado, bueno, que comenzó, pero el otro que terminó, del alzamiento zapatista, y entonces hubo una serie de iniciativas muy importantes, que estén al pendiente mucho de lo que sucede también en Chiapas, porque lamentablemente, insisto, el crimen organizado está ahí atacando directamente a las comunidades y hay que ser solidarios con ellos y con todos, con todas los que sean necesario para detener esta guerra que se vive en el país. Muchas gracias. Pues de verdad cuesta mucho trabajo cerrar esta sección, pero pues sí, espero que más bien esto nos motive a volver a reunirnos en pronto. Y pues mi queridísimo Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A Xolotl y yo estamos muy contentos y pues te deseamos lo mejor y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias, pescador, muchas gracias a Xolotl, y aquí estamos encantados cuando nos guste. Muchas gracias. Volvemos al estudio. Queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Espero que les haya gustado mucho y se hayan dejado transportar por el espíritu de nuestros hermanos zapatistas. Agradecemos el apoyo técnico de José Antonio Moreno y les recordamos que pueden escucharnos en Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Anchor, Deezer, iHeart Podcast y Spotify. Y por supuesto, en la página de tupch.mx. Recuerden que pueden escribirnos al correo radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 5517 08 59 59 extensión 2662. Si te gustó este programa, no dudes en compartirlo a tus amigos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Los soñadores de Chico. Somos Tupch Radio, una señal.
Somos tu radio, una señal de inspiración.